Hoy nos metemos de lleno en algo que podríamos llamar el espejismo informativo. Esa sensación que tenemos muchos de estar al día, ¿no? Pero que choca con que la información que nos llega a menudo está filtrada. O directamente manipulada, sí. O diseñada para que veamos lo que ya pensamos. Exacto. Tenemos aquí algunas ideas interesantes de análisis sobre medios, redes y figuras clave como Walter Lippmann, de hace ya un siglo, ¿eh? Y también de David Jiménez, con su experiencia más reciente en El Director, son perspectivas potentes. El objetivo es intentar entender un poco cómo se construye eso que leemos o vemos. ¿Quién está detrás, en los medios de siempre? Ujú. ¿Y cómo se compara eso con el mundo de las redes sociales, que parece más libre, pero, ya veremos. Claro, con sus propios peligros también. La pregunta de fondo es esa. ¿Elegimos libremente qué consumir o estamos un poco atrapados entre intereses y algoritmos? ¿Qué crees? Es la gran pregunta. Yo creo que estamos bastante condicionados, la verdad. Vale, pues vamos a intentar desgranarlo. Empecemos por el principio casi. Walter Lippmann, años 20. Sí, Hablaba del pseudoentorno. Decía que no interactuamos con el mundo real directamente, sino con una imagen mental simplificada. como un mapa, ¿no? Un mapa mental que nos hacemos. Justo. Y que se basa mucho en estereotipos. Y los medios, decía él, son clave para dibujar ese mapa. Es una idea muy potente. Piensa, por ejemplo, en cómo se ha representado a veces a los inmigrantes. Totalmente. Se les reduce a una etiqueta, a un estereotipo, y se pierde toda la complejidad, la humanidad que hay detrás. Y lo fascinante o quizá preocupante es cómo esa idea de Lippmann, de hace 100 años, conecta con lo que cuenta David Jiménez hoy. En el director, sí. Él habla de la información en los grandes medios no tanto como un derecho ciudadano, sino casi como un producto. Un producto sujeto a intereses. Exacto. Intereses económicos, menciona bancos, el IBEX 35, el poder económico. Y también políticos, claro. El ejemplo que da de la llamada de un banquero para que no saliera una mochicia de su entidad. Es tremendo. Demoledor. Sí, porque te muestra la presión directa. No es informa de esto, es no informes de esto, es controlar el flujo. Pero a ver, ¿hasta qué punto crees que es esa manipulación tan directa, una llamada, frente a sesgos más estructurales, más del propio sistema mediático? Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Existe la presión directa, como esa llamada, pero también hay una especie de autocensura o una línea editorial que, de forma más sutil, pues Se alinea. se alinea, sí. Se interioriza qué temas es mejor no tocar mucho, o a quién se le da voz y a quién no, quiénes son las fuentes fiables. Eso ya condiciona la agenda, sin necesidad de una llamada diaria. Entendido. Y entonces, claro, llega Internet, llegan las redes sociales, y al principio parecía como, aire fresco, ¿no? La promesa de la democratización total de la información. Pero quizá es solo otro tipo de espejismo, porque los algoritmos de estas plataformas parece que perfeccionan el pseudoentorno de Lippmann. Totalmente. Crean cámaras de eco súper personalizadas. Te muestran lo que ya te gusta, lo que confirma tus ideas. Justo. Si tienes dudas sobre el cambio climático, por poner un ejemplo muy polarizado, tu feed se va a llenar de contenido que refuerza esa duda. Y te metes más y más en tu burbuja. Ahí está la gran paradoja de las redes. Por un lado, sí, pueden reforzar esas burbujas ideológicas y la polarización. Y no olvidemos que los dueños de esos algoritmos son gigantes tecnológicos con sus propios intereses. Claro. Pero por otro lado, han sido y son una herramienta de contrapoder ciudadano brutal. Han permitido que circulen voces, imágenes, historias Que antes no llegaban. que antes eran silenciadas o muy filtradas por los medios tradicionales. Eso es innegable. ¿Tienes algún ejemplo así claro en mente de esa capacidad de romper el cerco informativo? Pues mira, pensemos en la cobertura de Gaza entre 2023 y 2025. Con el bloqueo a la prensa internacional, ¿qué pasó? Que la información salía por redes. Exacto. Periodistas, ciudadanos, gente sobre el terreno, grabando con sus móviles, contando lo que veían en X, en TikTok, se convirtieron en una fuente primaria indispensable para mucha gente fuera. Dando una perspectiva que igual no veías en los telediarios tradicionales. O no con esa inmediatez o crudeza. O piensa en movimientos sociales, el 15M aquí en España. Hashtag Spanish Revolution. Ese hashtag fue clave. Usaron las redes para organizarse, para hacerse visibles de una forma que pilló a contrapié a muchos medios. O la Primavera Árabe, ¿recuerdas? Sí, claro. Egipto, Túnez. La página de Todos somos Khaled Said, los vídeos de Bouazizi. Fueron virales y catalizaron muchas cosas.
O Black Lives Matter, con vídeos de brutalidad policial grabados por ciudadanos. Rompieron el monopolio de la imagen que tenían antes los medios. Justo. Y contrasta eso con coberturas a veces muy sesgadas o silencios en medios tradicionales sobre ciertos temas. No sé, la guerra del Golfo y el caso Nayira, los Rohingya, o incluso enfoques interesados sobre Ucrania o BLM en algunos canales. Claro, pero entonces te dicen, ya, pero las redes están llenas de bulos. Y es verdad, la desinformación es un problema gordo en redes. Sin duda. Pero, ojo, a veces creo que esa crítica se usa de forma un poco interesada desde los medios tradicionales. Para desacreditar esa información ciudadana que se les escapa. Podría ser. Como diciendo, ved, esto es lo que pasa cuando no filtramos nosotros. Y sí, hay bulos, pero también hay muchísima información auténtica y valiosa que circula gracias a las redes. Y están surgiendo herramientas para combatir esos bulos, ¿no? Dentro de las propias redes como las notas de comunidad en X o fuera, como maldita.es y otros verificadores. Exacto. Intentan poner un poco de orden en ese caos. La cuestión es ponderar. No es todo blanco o negro. Tienes medios tradicionales con una posible manipulación estructural. Por intereses económicos, políticos. Y tienes redes con autenticidad ciudadana, sí, pero también con algoritmos opacos de grandes empresas, cámaras de eco y riesgo real de desinformación. Ninguno es un espejo perfecto de la realidad. Entonces, resumiendo un poco, estamos como ante un espejismo de doble cara. Por un lado, la información como reflejo de intereses de poder en los medios tradicionales, y por otro como reflejo de nuestras propias preferencias, pero amplificadas hasta el infinito por los algoritmos en las redes. Exacto. Y la clave, para mí, es entender que las redes, con todos sus defectos, han cambiado las reglas. Han abierto un espacio, imperfecto, sí, pero real para que la ciudadanía fiscalice, para que circule información alternativa. Lo cual nos obliga a ser más críticos que nunca, ¿no? Fundamental. Un escepticismo activo ante cualquier fuente. Venga de donde venga. Sí, parece que la conclusión es que la información totalmente neutral es casi una utopía. Probablemente. Así que la tarea es esa: cuestionar, dudar, buscar activamente, diversificar las fuentes al máximo. No quedarnos solo con el menú que nos ponen delante cada día. Y lanzo una última reflexión, si te parece. Dale. Si tanto los medios controlados por intereses como las redes modeladas por algoritmos nos ofrecen, a su manera, pseudoentornos, versiones filtradas de la realidad, ¿dónde encontramos algo más auténtico? Buena pregunta. Quizá la respuesta no sea buscar la fuente perfecta e infalible, que igual no existe, sino entrenarnos nosotros, cada uno, en navegar entre todas ellas, comparar, contrastar, dudar y construir nuestra propia comprensión. Una comprensión más consciente de esos filtros. Exacto, más consciente y, con suerte, un poquito menos manipulada. Ese es el desafío constante